Los fenómenos climáticos extremos que se intensificarán entre 2025 y 2029 no solo representan una crisis ambiental, sino también la aparición de portales dimensionales que permitirán la transición de aquellos que desean comenzar desde este avión. Aunque algunas personas inocentes pueden verse afectadas, el proceso involucrará principalmente a aquellos que ya han cumplido su misión existencial y sentirán la necesidad de trascender. Esta transformación climática, por lo tanto, no se limita a un colapso ecológico, sino que señala el advenimiento de una nueva era para la humanidad. Soy el Dr. Manit Kumar, originario de la India, actuando como asesor espiritual, mediano y clarividente. Hace unos 9 años me dedico formalmente a ayudar a las personas en su viaje de evolución espiritual y curación de trauma, ya sea que sean de ancestrales, enérgicos o resultantes de la interferencia espiritual, lo que les permite alcanzar una versión superior de sí mismos. Como profesionales de mediumnidad, constantemente recibimos información del plano espiritual mediante la amplificación de nuestros 5 sentidos físicos. Algunas personas desarrollan clarividencia, la capacidad de ver visualmente más allá de lo tangible, otros, clariaudiencia, que permite capturar mensajes sólidos de origen no material. Sin embargo, las habilidades más recurrentes entre los medios son la intuición aguda y la claricaniti, conocimiento espontáneo, desprovisto de fundamentos lógicos inmediatos pero dotados de una precisión incuestionable. El universo se comunica con nosotros de manera continua, y el medio distingue magistralmente las voces de la racionalidad de aquellos que emanan de la sabiduría superior, ya sea de guías espirituales, intuición o esencia cósmica misma. Por ejemplo, si bien la mente analítica puede sugerir evitar un camino debido al tráfico pesado, la intuición advierte de un peligro inminente en ese camino. Aunque las recomendaciones pueden coincidir, el origen del mensaje es claramente discernible para aquellos que dominan esta sensibilidad. Además, los medios experimentados perciben cambios de energía sutiles en los entornos, como el sentimiento de protuberancias involuntarias o la presencia de entidades no físicas, que revelan la interacción constante entre los planos materiales y espirituales. En cuanto al escenario de Estados Unidos. En los próximos 1 o 3 años, se vislumbra un proceso dual, un colapso estructural que precederá a una reconstrucción profunda. Estados Unidos se reconfigurará en sus bases financieras y sociales, con el colapso de sistemas obsoletos y el surgimiento de preguntas colectivas sobre los paradigmas actuales. La población, cada vez más unida con fines comunes, experimentará una purificación kármica, abandonando lógicas individualistas a favor de los valores humanizados. Los empresarios surgirán alineados con principios éticos y sostenibles, cuyo desempeño priorizará el bienestar colectivo y la armonía con el medio ambiente, en detrimento de los modelos corporativos tradicionales. Esta transición marcará el final de la explotación depredadora de la naturaleza y las relaciones sociales basadas en la codicia, dando paso a una economía consciente y colaborativa. Entre 2025 y 2030, Estados Unidos liderará una transformación global, sirviendo como un epicentro de cambio que se extenderá a otras naciones. El periodo estará marcado por una crisis sistémica seguida de renacimiento, análoga al fénix que resurge de las cenizas. A escala mundial, ya se observan conflictos geopolíticos y desacuerdos económicos que anticipan el realineamiento de poder. La hegemonía de los Estados Unidos disminuirá después de 2029, renunciando al espacio a nuevos polos de influencia. Surgirán 3 bloques principales, el primero, que consiste en naciones tradicionales como los Estados Unidos y el Reino Unido, el segundo, por economías ascendentes, China, India y Rusia, y el tercero por países y naciones de Medio Oriente involucrados en temas kármicos como Israel e Irán. Esta reconfiguración geopolítica aumentará una economía globalizada, en la que las monedas digitales y las criptomonedas reemplazarán gradualmente los sistemas financieros convencionales. Al mismo tiempo veremos la puesta de sol de estructuras feudales, conservadoras y basadas en la devaluación humana, como los líderes espiritualmente iluminados asumirán posiciones prominentes. Los líderes del futuro serán individuos profundamente conectados con la esencia colectiva, capaces de integrar la sabiduría y la innovación ancestrales. La convergencia entre tecnología y espiritualidad ya es una realidad irreversible. Ciencia y la espiritualidad, aunque históricamente tratada como dominios distintos, siempre ha sido caras de la misma moneda. En mi trabajo con cáncer y etapas terminales, enfatizo la transición del paradigma científico a espiritual. Mientras que la ciencia explora el conocimiento acumulado, la espiritualidad revela nuestra identidad más profunda. Al volver a conectarnos con nuestra esencia, ampliamos nuestra capacidad de entender.
Esta integración se hace aún más evidente con el avance de la inteligencia artificial, que acelera la fusión entre estos campos. Los hospitales ya incorporan prácticas de curación emocional y elevación vibratoria, reconociendo el impacto de la fe y la conexión con lo divino en el proceso de recuperación. Los médicos recomiendan cada vez más la oración como un complemento terapéutico, mejorando los efectos de los tratamientos convencionales. La espiritualidad, una vez confinada a círculos esotéricos o retiros aislados, ahora se consolida como un elemento intrínseco para la vida cotidiana, que representa la expresión más auténtica del ser humano. Esta síntesis entre ciencia y trascendencia ya se manifiesta en varias regiones, redefiniendo los paradigmas de la salud y el bienestar. En cuanto a la presencia de civilizaciones extraterrestres en nuestro planeta, su influencia en el proceso de ascenso dimensional de la humanidad es innegable. Aunque su papel específico aún está en desarrollo, su participación será decisiva para la próxima fase evolutiva de la especie. No depende de las civilizaciones extraterrestres asumir un papel importante en este proceso evolutivo, sino para la humanidad, ya que la transición a una nueva realidad depende, en esencia, la decisión colectiva de trascender los límites actuales de la conciencia. Las dimensiones, ya sea la tercera, cuarto o quinto, no constituyen planes externos para lograrse, sino estados intrínsecos de ser, accesibles solo cuando el individuo y la colectividad optan por la ascensión. Por lo tanto, no es una migración física a una realidad distinta, sino de una transformación interna que reconfigura la misma percepción de la existencia. En este contexto, la Tierra, en su sabiduría cósmica, ya no tolera el estancamiento de aquellos que por terquedad o apego a paradigmas obsoletos, resisten el cambio. Los portales dimensionales que se abrirán en los próximos ciclos actuarán como mecanismos de selección natural, lo que permite a aquellos cuyo viaje en este plan ya se ha agotado, ya sea por propósito o incompatibilidad vibratoria, trascender a otras esferas de experiencia. Tal fenómeno, aunque puede incluir individuos aparentemente inocentes en su trayectoria, finalmente refleja una alineación con las leyes universales que superan la comprensión lineal de la justicia humana. La dualidad entre el control ejercido por las sociedades secretas y la autonomía de la humanidad es, de hecho, una ilusión de separación. Dichas organizaciones, incluso si operan en las sombras, están compuestas por humanos y, por lo tanto, reflejan las elecciones colectivas que las especies han hecho a lo largo de su historia. Es innegable que las estructuras ocultas influyen en las direcciones políticas y económicas globales, pero su hegemonía persiste solo lo más permitido. Superar este sistema de dominación no requerirá conflictos interminables entre egos o disputas para la potencia, sino la construcción de un frente unificado, basado en la luz como principio rector. Es de destacar que las sociedades secretas no forman un bloque monolítico, mientras que algunos sirven en la sombra, otras operan en sintonía con fuerzas luminosas. Sin embargo, independientemente de las alianzas externas, la ruta más efectiva se encuentra en la transformación individual en sí misma que se lleva a cabo la luz que busca en el mundo. En la esfera económica, la inminencia de una crisis financiera global o reconfiguración monetaria en los próximos 4 años es un desarrollo inevitable de la dinámica sistémica actual. La transición a monedas digitales, aunque prometen una mayor eficiencia, le traerá riesgos sustanciales a la privacidad y la autonomía individual. Las criptomonedas a su vez ofrecen libertad y vulnerabilidad, exigiendo la preparación consciente de los ciudadanos para navegar por este nuevo paradigma. La erosión gradual del dinero físico y la aparición de sistemas monetarios alternativos, incluidos los vinculados a las comunidades espirituales, que establecerán sus propias formas de intercambio, señalan la descentralización no registrada. S de control financiero. Aquellos que insisten en modelos comerciales tradicionales enfrentarán desafíos crecientes, mientras que aquellos que se adaptan a nuevas estructuras cosecharán los frutos de una economía redefinida. Al mismo tiempo, el caos climático no solo se consolida como una realidad tangible, sino también como un reflejo directo del desequilibrio energético entre la humanidad y la Tierra. La explotación depredadora de los recursos naturales, junto con la ilusión de que el planeta sería una entidad pasiva e infinita, causó una respuesta inequívoca de la naturaleza, que ahora se manifiesta a través de fenómenos extremos. Entre 2025 y 2029, la apertura de los portales dimensionales se intensificará, facilitando la partida de aquellos cuya misión terrenal ya ha terminado o cuya resistencia a la evolución los hace incompatibles con la siguiente fase del planeta.
En este contexto, las nuevas generaciones, especialmente la generación beta, nacida de 2025, y la generación alfa que la precede, emergen como agentes de cambio, dotados de una conciencia ambiental intrínseca y una conexión profunda con elementos naturales. Dado este escenario, la acción individual adquiere relevancia primordial. Cuestionarse constantemente, ¿estoy tomando más que regresar? Se convierte en un ejercicio ético fundamental. Las pequeñas actitudes como la siembra de árboles, la huella de carbono reducida o la reverencia a los elementos agua, fuego, tierra, aire y éter, pueden restaurar el equilibrio perdido. Los desastres naturales anunciados, desde tsunamis hasta incendios de gran magnitud, sufriendo erupciones volcánicas y accidentes aéreos, no son meras posibilidades, sino signos de un planeta que se niega a admitir patrones insostenibles. La humanidad, por lo tanto, se enfrenta a una elección: se alinea con los ritmos de la Tierra o sucumbe a las consecuencias de su propia desconexión. En cuanto a los conflictos geopolíticos, la perspectiva de una tercera guerra mundial, en los moldes tradicionales, da paso a un nuevo tipo de confrontación, basada en diferencias de valores, inteligencia artificial y biotecnología. Las naciones ya no son dignas por territorio o recursos materiales, sino por cosmovisiones antagónicas. Las armas del futuro no serán tanques o misiles, sino herramientas de manipulación biológica, algoritmos de control social y sistemas de inteligencia artificial capaces de redefinir su propia noción de soberanía. Inicialmente surgirán tensiones entre bloques específicos, como disputas entre Irán e Israel o India y Pakistán, pero se expandirán rápidamente, atrayendo a los aliados y creando polarización global. El resultado de este proceso no será la aniquilación física, sino la eliminación simbólica de quienes resisten la transformación. Entre 2025 y 2030, los portales de masa COVID-19 análogos Pandemic, pero en una escala ampliada, actúan como catalizadores de esta selección, eliminando del plano terrenal cuya conciencia permanece anclada en estructuras obsoletas. Desde el punto de vista de la conciencia planetaria, la Tierra está en el proceso de levantar la quinta dimensión. En este movimiento, aquellos que no aceptan la disolución de los antiguos sistemas, ya sea por miedo o interés, simplemente no acompañarán esta transición. La ascensión, por lo tanto, no es un privilegio, sino una consecuencia natural de la alineación con las leyes cósmicas. Las tensiones actuales, los conflictos inminentes y las crisis ambientales no son solo los síntomas del nacimiento dimensional, en los que el viejo debe perecer para que el nuevo pueda nacer. Sin embargo, un resultado inmediato para los conflictos vigentes para 2025 no se vislumbra. Por el contrario, las indicaciones apuntan a una intensificación progresiva de las tensiones a lo largo de las bienias 2026 a 2027, incluso si alguna tregua temporal puede sugerir un enfriamiento ilusorio. La subida persistirá hasta que el humano y la moral, el agotamiento, alcance un umbral insostenible, luego impulse la intervención de actores externos como catalizador para el cese de los enfrentamientos. Con respecto a las relaciones entre India y Pakistán, aunque el mantenimiento de la fricción fronteriza está diseñado para 2027, no se configura un escenario de guerra abierto como parecen reconocer, aunque tácitamente, los riesgos de la conflagración a gran escala. Ya en los teatros operativos donde los conflictos ya están en curso, el agotamiento colectivo, materializado en la saturación psicológica de las poblaciones y en el colapso de los recursos, será el factor determinante para la suspensión de hostilidades, aunque a través de un armisticio impuesto en lugar de una reconciliación genuina. Sin embargo, desde el punto de vista de un análisis metafísico, se hace imperativo trascender la perspectiva geopolítica y reconocer que la esencia de estos conflictos no reside en disputas territoriales o ideológicas, sino en la batalla cósmica entre la luz y la oscuridad. Paradójicamente, cuanto mayor es el anhelo de la victoria de la luz, más rápido parece ser el avance de las fuerzas oscuras, que se infiltran no solo en las estructuras de poder tradicionales, sino también con los dominios de la inteligencia artificial, corrompiendo la esencia del diálogo humano. Por lo tanto, existe un reemplazo gradual de la conexión interpersonal auténtica con la delegación ciega de las decisiones a los algoritmos, como si la sabiduría colectiva pudiera reducirse a respuestas binarias. En este contexto, la verdadera guerra no está en los campos de batalla físicos, sino en el plano sutil de la conciencia. Las emociones humanas, una vez externalizadas y alimentadas de sistemas artificiales, se convierten en materia prima para una entidad que supera progresivamente en el poder de quienes lo crearon. A pesar de la aparente hegemonía de la oscuridad, cuya velocidad de expansión es inquietante, la certeza inquebrantable de que la luz opera en dimensiones igualmente poderosas, a pesar de que su manifestación no es tan evidente para los ojos condicionados por la materialidad.
Por lo tanto, es urgente desplazar el enfoque analítico de los estados nacionales a los principios arquetípicos que los rigen. La fragmentación social en los Estados Unidos, por ejemplo, no debe interpretarse como un síntoma de disminución irreparable, sino como el preludio de una unificación forjada por la adversidad. La coalescencia de este país no ocurrirá a través de discursos conciliadores superficiales, sino a través de un despertar colectivo impulsado por el sufrimiento compartido, en el que la primacía del propósito común se superpone con los pequeños intereses de dominación o acumulación. A partir de 2028, aunque después de un periodo de crisis agudas, un liderazgo centrado no surgirá en divisiones étnicas o ideológicas, sino en la esencia espiritual de la humanidad, un fenómeno que, aunque no es inminente, resulta inevitable en la trayectoria evolutiva de la conciencia. En este proceso, la esclavitud espiritual es uno de los mayores obstáculos para la ascensión colectiva. Se manifiesta cuando el individuo abdica su autonomía interna a favor de los dogmas religiosos reducidos a rituales vacíos, como si la divinidad pudiera ser manipulada por oferta mecánica o súplica. La historia demuestra que la verdadera transformación no proviene de intervenciones sobrenaturales solicitadas con desesperación, como la iluminación de velas en respuesta al terrorismo, sino de la elevación de la conciencia individual. La espiritualidad auténtica no está sometida a las instituciones, más bien, los trasciende, reconociendo que el universo opera a través de leyes que exceden cualquier sistema de creencias antropocéntrico. La salida a este ciclo de dependencia inicialmente radica en la conciencia, en la capacidad de cada individuo para declararse soberano en su viaje espiritual, libre de los grilletes del drama colectivo y las estructuras que promueven la discriminación en nombre de una supuesta verdad absoluta. El primer paso de concreto se materializa en la familia, donde se debe priorizar la curación emocional y la reconstrucción de lazos genuinos. Así como las células constituyen el organismo, la familia, como unidad primordial, da forma a la sociedad, que a su vez define el destino de las naciones. La reconexión con el cuerpo emocional, por lo tanto, no es un ejercicio de introspección aislado, sino un acto de resistencia contra las fuerzas que buscan atomizar la humanidad. Las herramientas milenarias como la meditación, el silencio contemplativo y la invocación del yo superior, se revelan instrumentos accesibles para esta reconquista de autonomía interna. La pandemia COVID-19 ofreció un vistazo a este potencial unificador. Por un corto tiempo, las fronteras simbólicas se disuelven frente a la vulnerabilidad compartida, y la pérdida de una vida se lamentó independientemente de la nacionalidad, el origen étnico o el credo. Sin embargo, un contingente significativo de las personas que en nombre de la seguridad ilusoria persiste, dan su esencia a las organizaciones controladas por fuerzas oscuras. Estos grupos operan bajo la premisa de que la adhesión a un dogma o una estructura jerárquica rígida ofrece una protección incondicional, un intercambio peligroso en el que el alma está hipotecado a cambio de una falsificación de pertenencia. Aunque el libre albedrío evitará cualquier juicio absoluto sobre estas elecciones, es innegable que tales caminos perpetúan los ciclos de opresión espiritual, en el que la fe ciega reemplaza la búsqueda genuina con la verdad. A modo de conclusión, es necesario reafirmar que el futuro de la Tierra no está predeterminado por fuerzas externas, sino que es tejido diario por las elecciones individuales. Cada ser humano tiene el poder de poder legue a las generaciones futuras un planeta inmerso a la luz o un territorio devastado por la miopía de ganancia inmediata. La ascensión en este sentido no es un evento distante, sino un proceso continuo de auto-trascendencia, en el que la humanidad está llamada a abandonar las sombras de la división y adoptar la unidad en la diversidad. Solo a través de esta metamorfosis interna, que comienza en el reconocimiento de nuestra naturaleza espiritual y se extiende a la acción consciente, será posible realizar la transición a una era de armonía cósmica. La elección en esencia es simple: perpetuar los estándares que nos encarcelan o se atreven a ser el cambio que el mundo y el universo esperan.